Buen día. El tema que voy a presentarles el día de hoy es el sepsis y shock séptico en la parte obstétrica. Mi nombre soy el doctor Chávez Santos Ángelo Percy, ginecólogo obstetra del Instituto Nacional Materno Peri Servicio de Alto Riesgo Obstétrico. A manera de introducción, cuando hablamos de sepsis, obviamente mencionamos la sepsis y el choque séptico van a ser las primeras causas de ingreso en la unidad de cuidados intensivos, así como también la mortalidad materna y fetal. A su vez, está representándose como la tercera causa de muerte materna en el mundo, identificándose obviamente temprana y manejo que pueden ser facilitados por varios sistemas de puntuación que más adelante vamos a tocar el score SOFA. Ahora, toda esta parte que va a involucrar el desarrollo de esta patología va a tener mucha implicancia en los cambios fisiológicos que se van a dar durante el embarazo y la oxigenación fetal que deben ser considerados durante la reanimación y el manejo. Un poco de incidencia y mortalidad, según la literatura, no menciona que la sepsis en el embarazo es escasa y se basa principalmente en estudios de casos o estudios retrospectivos, con números muy pequeños. Afortunadamente, el choque séptico es poco frecuente en el embarazo y ocurre aproximadamente entre el 0.01% de todos los partos y solamente el 0.3 y 0.6 de pacientes informadas con sepsis que están embarazadas. La incidencia de mortalidad materna grave aguda como consecuencia de la sepsis severa informada a nivel Europa varían aproximadamente de 4 por cada 1000 partos, en Norteamérica de 0.4 a 0.6 por 1000 y en Canadá de 0.1 a 0.3 por 1000 partos. Ahora, dentro de la mortalidad materna por sepsis, encontramos una serie de casos, aproximadamente de 240 a 300 en 100.000 personas, ¿no? Y obviamente se va a deber a varias patologías y factores de riesgo que vamos a mencionar más adelante, siendo a su vez el 15% de las causas de muerte materna. Esta es una presentación estadística donde encontramos a la muerte materna representada por la sepsis en el tercer lugar a nivel mundial. Y como lo podemos apreciar, una mortalidad en Norteamérica, las primeras causas obviamente directas durante el embarazo se va a deber a lo que es una trombosis y un tromboembolismo. Segunda causa, la parte de hemorragia, y una de las causas más resaltantes es la sepsis. Ahora, cuando nosotros definimos qué entendemos por sepsis, obviamente la sepsis es una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desorganizada del huésped ante una infección. En el 2016, la Task Force, es decir, se presentó una nueva definición de sepsis en el tercer consenso, donde decidieron abandonar los conceptos de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, conocida como SIRS, sepsis severa, septicemia y o síndrome de sepsis. Y en su lugar solamente deberían conservarse los términos de sepsis, choque séptico y falla multiorgánica. Entonces, a manera representativa, definieron la sepsis como una disfunción multiorgánica, disfunción orgánica que puede definirse objetivamente con un aumento agudo de 2 o más puntos en la valoración secuencial de insuficiencia orgánica, conocida como la puntuación de SOFA. Y el choque séptico se puede ser identificado dentro de un constructo clínico de sepsis con hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener para mantener la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y el nivel de lactato mayor de 2 milimoles por litro, a pesar de un volumen adecuado de resucitación. Esto obviamente es la parte gráfica o resumen que presenta el tercer consenso de sepsis, que más que todo son conceptos operacionales que más adelante les voy a mencionar.
Entonces, para nosotros poder entender lo que es la fisiopatología y obviamente el desenlace a que lleva este tipo de patología, tenemos que hablar de los factores de riesgos. Entonces, vamos a clasificar de acuerdo a lo que son factores de riesgo anteparto y factores de riesgo intraparto y obstétricos. Dentro de los factores de riesgo anteparto encontramos la presencia de anemia, edad materna mayor de los 35 años de edad, la presencia de obesidad, falta de controles prenatales, desnutrición, antecedente de cesárea previa, antecedente de fiebre y una implicancia también del uso de antibióticos 2 semanas previas a la evaluación médica. Dentro de los factores de riesgos intrapartos vamos a encontrar lo que es la famosa ruptura prematura de membranas, la realización de más de 5 tactos vaginales y a su vez el uso de un parto instrumentado. Dentro de los factores de riesgos obstétricos encontramos algunas comorbilidades como son la preeclampsia, hipertensión arterial crónica, embarazo múltiple y la hemorragia postparto. Siempre es bueno entender o tener presente los factores de riesgos en una paciente obstétrica, porque en base a los factores de riesgos nosotros vamos a orientar nuestro diagnóstico y también nuestro tratamiento. Entonces, como pueden ver, los factores de riesgos pueden presentarse antes, durante, inclusive también puede presentarse posterior al parto, como el caso de los desgarros, que generalmente lo mencionan desgarros de tercer y cuarto grado, que también tienen implicancia en este tipo para poder desencadenar lo que es la sepsis. Entonces, este es un cuadro estadístico de los que obviamente lo estoy mencionando, pero generalmente se asocia a lo que son infecciones asociadas sistémicas, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, ahí tenemos lo que es la neumonía, infecciones del tracto urinario, que obviamente están clasificadas en la cistitis, pielonefritis y la urosepsis, la presencia también de coriamnionitis y endometritis. Nosotros cuando vamos a identificar la etiología de este tipo de patología, lo vamos a agrupar también de acuerdo al origen. Entonces, en este cuadro obviamente vemos las causas de la sepsis severa y choque séptico durante el embarazo y puerperio. Como les mencioné, obviamente estos términos ya no se deberían de usar, pero les muestro de cierta manera para que puedan identificar los gérmenes que pueden estar presentes a desencadenar ese tipo de patología. Entonces tenemos la pielonefritis aguda, retención de productos de la concepción, como es el caso de aborto séptico, manejo conservador de lo que es la placenta placenta acreta o percreta, la presencia de coriamnionitis o endometritis no manejadas adecuadamente, representados por el absceso pélvico, gangrena gaseosa o el microabsceso. Neumonías, ejemplos bacterianos, por ejemplo, valga la redundancia, estafilococos, neumococos, micoplasma, legionales, entre otros. Entonces, aquí hay un cuadro estadístico de los gérmenes más frecuentes que se pueden encontrar antes, durante y posparto, ¿no? Encabezándose o como teniendo más representativo el estreptococo del grupo A. Dentro de las principales causas de sepsis maternas, también nos vamos a agrupar en infecciones relacionadas con el embarazo, por ejemplo, la coriamnionitis, endometritis y el aborto séptico. Dentro de las infecciones sin relación con el embarazo, son infecciones sistémicas, como el caso de la pielonefritis, neumonía y la fasciitis necrotizante, y las infecciones nosocomiales, como es representado por las infecciones urinarias por el catéter, neumonía asociada a ventilador, infecciones en sitio de herida quirúrgica. Cuando nosotros queremos diagnosticar la presencia de este tipo de patologías, va a estar asociado a un score. Ese score es representativo, o mejor, denominado el Q-SOFA, y el cual obviamente está representado por la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, alteración del estado mental y la presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Sabemos que durante la gestación existen cambios fisiológicos del embarazo. Entonces, se realizó una revisión en Canadá
en Australia, donde representaron este manejo algorítmico del QSOFA, denominándose el OMQ-SOFA. Entonces, aquí lo tenemos, la escala del OMQ-SOFA, de acuerdo a los cambios fisiológicos del embarazo, ya no considera la alteración de la presión arterial sistólica menor de 100. Acá considera una presión arterial sistólica igual o menor de 90 milímetros de mercurio. Segundo, la presencia de una frecuencia respiratoria igual o mayor a 25 respiraciones por minuto y cualquier alteración del estado mental. Dos de esos tres criterios ya me hacen la sospecha de sepsis en la gestación. Una vez que yo tenga el diagnóstico de sepsis, o mejor dicho, el diagnóstico de sospecha de sepsis en la gestación, recién paso a evaluar mi score-SOFA. Dentro de este score-SOFA encontramos 6 parámetros. De esos 6 parámetros, en la parte obstétrica, que más adelante lo voy a mencionar, encontramos un nivel de puntuación. Se dice que cuando tiene una puntuación mayor de 2, ya tienes el diagnóstico de sepsis. Entonces, esto obviamente se presentó en el tercer consenso de sepsis en el año 2016. A su vez, recuerden que existen cambios fisiológicos en el embarazo que obviamente no van a seguir estos patrones. Este score-SOFA sirve específicamente a aquellas pacientes no obstétricas, así como le presenté en el cuadro anterior del OMQ-SOFA, que es un score modificado para la parte obstétrica. También existe el score-SOFA modificado para la parte obstétrica y está a continuación. Y es el de acá. Tenemos la secuencia para evaluación de la falla orgánica modificada en obstetricia. Entonces, a diferencia del score normal, que le da una puntuación del 1 al 4, aquí hay varios cambios, ¿no? Considera los mismos parámetros, uno de ellos es la respiración, el PAFI, un puntaje de 0 mayor a 400, de 1 de 300 a 400 y de 2 de menos de 300. Las plaquetas, mayor o igual de 150.000 plaquetas, un puntaje de 1 de 100.000 a 150.000 y un puntaje de 2 menos de 100.000. El nivel de bilirrubinas, menor o igual a 1.17, un puntaje de 1 de 1.17 a 1.87 y un puntaje de 2 mayor de 1.87. A su vez también la presión arterial media, no lo considera en 65, el punto de corte aquí varía a 70, entonces una puntuación de 0, cuando tienes una PAM mayor o igual a 70, puntaje de 1 menos de 70, y el puntaje de 2, cuando la paciente necesita el uso de un vasopresor para mantener la presión arterial media. El estado de conciencia, cuando la paciente se encuentra alerta, un puntaje de 0, un puntaje de 1 cuando se encuentra despierta al estímulo verbal, un puntaje de 2 cuando se encuentra despierta al estímulo físico o el dolor. Y el nivel de creatinina también, menos de 1, un puntaje de 0, puntaje de 1 de 1 a 1.36 y un puntaje de 2 mayor a 1.36. Entonces, estas valoraciones que se presentan en el score-SOFA van a servir para poder orientarnos mayor al diagnóstico y a su vez a una adecuada terapéutica. Entonces, como le estaba mencionando, la sepsis en el tercer consenso, acá ellos lo definen como una disfunción de órganos que amenaza la vida causada por una respuesta del huésped y a su vez causa una desorganización, una respuesta sistémica causada por una infección. Luego, nosotros tenemos criterios para poder manejar este tipo de patologías, pero obviamente implica un manejo multidisciplinario. Y ese manejo disciplinario es con el médico intensivista. Entonces, ¿cuál es la indicación para nosotros referirlo, mejor dicho, solicitar el apoyo del médico intensivista cuando tenemos una falla a nivel cardiovascular, el cual va a registrarse como una hipotensión, la presencia de un lactato sérico pese a la reanimación,
el requerimiento de soporte vital avanzado a nivel respiratorio cuando la paciente ya está presentando un cuadro o un compromiso respiratorio como es un edema pulmonar, el uso de ventilación mecánica, y a nivel renal cuando el paciente obviamente está incrementándose la creatinina, está entrando en una falla renal, neurológico cuando hay alteración de la conciencia y entre otros. Ahora, dentro del manejo nosotros vemos que dentro de la fase de reanimación inicial se da durante las primeras 6 horas. En esa etapa de reanimación inicial nosotros tenemos que realizar en la primera hora obtención de cultivos de sangre para poder hallar el agente causal que ha desencadenado todo este cuadro. Dentro del inicio de los antibióticos empíricos se menciona que la meta es durante las primeras horas porque se ha demostrado que ha disminuido la mortalidad en un 50%. Colocación de vía central en las primeras 4 horas, la presencia de una presión venosa central entre 8 milímetros de mercurio a más durante las primeras 6 horas, infusión con norepinefrina si está indicado, la presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio después de la reanimación y las transfusiones de paquetes de glóbulos rojos de hemoderivados si esto estuviese indicado. Obviamente cuando tengas un valor de hemoglobina menos de 7. Dentro del manejo hemodinámico tenemos la colocación de vía central, vías arteriales, reanimación de líquidos, se usa soluciones salinas normal o lactato de Ringer, la presencia de infusión rápida de 500 mililitros en 15 minutos y el objetivo de la primera hora es mantener el volumen en 20 mililitros por kilo de peso en total y a las 3 horas de 30 mililitros por kilo de peso. Los objetivos finales, ¿cuáles? Mantener la presión venosa central de 8 a 12, la presión arterial media mayor de 65, la diuresis mayor a 25 mililitros por hora, es decir, a un flujo urinario de 0.5 cc por kilo por hora, y la presencia de una terapia vasopresora. Esto ya es con el manejo multidisciplinario con el médico intensivista, agentes vasoactivos, si la presión arterial media es menor de 65 milímetros de mercurio después de la reanimación con fluidos, como le mencioné anteriormente. La presencia de inotrópicos, vasopresinas y también el uso de terapia con oxígeno, complementaria con cánula binasal o mascarilla. A su vez, también tenemos la terapia antimicrobiana, obtener cultivos. Se menciona que no se debe retrasar la toma ya sea de cualquier tipo de secreciones para poder hallar la causa de la sepsis. Se observan diferencias de sobrevivencia en la demora de la aplicación de la terapia de antibióticos. Como le mencioné al inicio, durante la primera hora ha demostrado la disminución en un 50% de la mortalidad materna. La aplicación de la terapia empírica con antibióticos se debería dar entre 1.5 miligramos por kilo de peso del uso de la gentamicina intravenosa, seguida por 1 miligramo por kilo de peso endovenoso cada 8 horas. Pero esto mucho va a depender de la causa. Hay una revisión generalmente de la guía mexicana donde clasifica la patología, o mejor dicho, el origen de la sepsis materna. Ese origen, el manejo generalmente terapéutico con antibiótico, lo determina que no debe ser menor de 7 días, pero no mayor a 14 días. Ellos clasifican de acuerdo a la etiología que ha causado la sepsis. Por ejemplo, generalmente ellos cuando tienen la sospecha de que la sepsis ha sido causada por una infección, ya sea por infección cutánea como una mastitis, ellos en una paciente obstétrica deciden dar lo que es amoxicilina con ácido clavulámico como un manejo de primera elección. A su vez, si no tienen amoxicilina y ácido clavulámico, el uso de una dicloxacilina de 500 miligramos cada 6 horas, aproximadamente hasta 14 días. Cuando el origen es endometrial, es decir, cuando hay una endometritis de fondo, sabemos que la endometritis tiene un origen es decir, polimicrobiano. Entonces, ante esa situación, el uso indicado es la gentamicina a la dosis que le estoy mencionando, una dosis inicial
de 1.5 miligramos por kilo de peso endovenosa seguido por una dosis de mantenimiento de 1 miligramo por kilo de peso cada 8 horas durante más o menos 14 días. Entonces, dentro de lo que es la búsqueda y la eliminación de la fuente de la sepsis, es los productos retenidos de la concepción del útero o un útero necrótico, debridamiento de tejido infectado, la presencia de buscar abscesos, la presencia de infecciones asociadas como la cistitis, ¿no? La pielonefritis, y la fase del mantenimiento es iniciar protocolos de insulina si es que estuviese indicado, terapia de corticosteroides para choque séptico refractario. En este caso se recomienda uso de hidrocortisona, 50 miligramos, endovenoso cada 6 horas, y la profilaxis contra lo que son tromboembolismo, que generalmente es el uso de enoxaparina, 40 miligramos de enoxaparina subcutánea una vez al día. Entonces, este es un pequeño algoritmo donde menciona que debemos nosotros hacer durante este tipo de eventos. Debemos evaluar lo que es la vía respiratoria. En caso, obviamente, esto ya tiene que manejar el médico intensivista. Evaluar la vía respiratoria, si es necesario la intubación o no. Evaluación de las respiraciones, para ver si es necesario el suministro de oxígeno. Iniciar bolos de fluidos intravenosos en la primera hora de 15 miligramos por kilo, 15 mililitros por kilo de peso, y en la siguiente hora de 30 mililitros por kilo de peso. El promedio obviamente es 20 mililitros por kilo de peso durante la primera hora. Evaluar el volumen al obtener, ya sea por el catéter venoso central, considerar el uso de vasopresores para mantener una presión arterial media por encima del 65, y el uso generalmente de antibióticos durante la primera hora, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que es el monitoreo fetal y la decisión de finalización del embarazo, se menciona que en todo embarazo con edad gestacional compatible con viabilidad extrauterina, él tiene que realizar su monitoreo fetal, obviamente ya sea un NST, un índice estresante, siempre y cuando se evalúe las condiciones comórbidas obstétricas. La decisión de culminar gestación va a depender mucho de la edad gestacional, el estado materno y el estado fetal. Y si la indicación es fetal, es imperativo estabilizar primero a la madre. El uso cuidadoso de tocolíticos, siempre y cuando no tenga el diagnóstico de corioamnionitis, considera obviamente los esteroides para la maduración pulmonar, en caso de edad gestacional menos de las 34 semanas. Obviamente la presencia ante un embarazo o un estado materno severo y fatal se considera culminar la gestación, independientemente de los resultados neonatales, y se evita la anestesia conductiva si el planeo va a ser mediante una cesárea. ¿Cuáles son las complicaciones que se van a presentar en este tipo de patologías? Van a ser complicaciones maternas y perinatales. Dentro de las complicaciones maternas tenemos la admisión a unidades de cuidados intensivos, el desarrollo de un edema pulmonar, la presencia de síndrome de dificultad respiratoria, insuficiencia renal aguda, isquemia hepática, embolia séptica en otros órganos, isquemias y la famosa CID, y posteriormente el desenlace fatal, que es la muerte. Dentro de las complicaciones perinatales, un parto prematuro, sepsis neonatal, hipoxia o acidosis perinatal, y también el otro desenlace a nivel fetal, la muerte fetal. ¿Qué es lo que nos dicen las guías para la prevención de este tipo de patologías? Primero, obviamente, identificar los factores de riesgo. Como les mencioné, obviamente tenemos que ver factores de riesgo tanto antenatales, intrapartos y factores obstétricos. Segundo, realizar adecuadamente una higiene perineal para la labor del parto, cuando la paciente ya se encuentra en el trabajo de parto. Tercero, iniciar prontamente o rápidamente el uso de tratamiento, ya sea en este caso el uso de antibióticos. Cuarto, mantener completamente limpio, antiséptico, las zonas donde se va a realizar la incisión ante una posible cirugía. Quinto, evitar
el uso de tabaco 30 días antes de una cirugía programada. 6. El control de glicemia. 7. La profilaxis antibiótica ante cualquier intervención quirúrgica. 8. Profilaxis antenatal, ya sea para la presencia de ruptura prematura de membranas. 9. Antibióticos que se dan para la ruptura prematura de membranas que se dan antes o posterior a las 37 semanas. Y también ver o dar a qué es lo que se recomienda dar antibióticos en aquellas pacientes que han tenido un parto vaginal y se haya producido un desgarro de tercer o cuarto grado. Esta es una de las indicaciones de uso de antibiótico. Bien. El siguiente tema que vamos a abordar es la famosa corienemnitis. Nosotros cuando hablamos de corienemnitis, la definición que debemos ver, obviamente, es conocer primero las estructuras. Sabemos que el feto está rodeado de lo que es la membrana amniótica, y dentro de esa membrana amniótica, la presencia de la membrana cercana al feto es el corio, y la membrana cercana a los cotiledones, perdón, la presencia de la membrana. La presencia de la membrana que está más adosado al feto es el amnios, y la membrana que está adosada a los cotiledones es el corio. Dentro de lo que se reconoce como la definición de la corionemnitis, es una infección inespecífica de la cavidad amniótica y sus anexos, eventualmente del feto. Esto va a estar obviamente representado por las bolsas o membranas amnióticas que se originan durante la gestación a partir de la semana 22 para arriba. Este tipo de infección, una inflamación aguda de las membranas placentarias, que va a abarcar ya sea el amnios y el corium, o ambos, y en general de origen infeccioso, que se va a acompañar de infección del contenido amniótico, y esto es ya sea del feto, del cordón o el líquido amniótico. Esto es según la literatura europea. Así como hay factores de riesgo para la sepsis, también hay factores de riesgo para el desarrollo de una corienemnitis. Dentro de estos factores de riesgo involucrados tenemos la ruptura prematura de membranas. Como pueden ver, el riesgo relativo es 5 veces más en aquellas pacientes que han tenido mayor o igual a 12 horas de ruptura prematura de membranas, y casi 7 veces en aquellas pacientes que han tenido más de 18 horas. A su vez, el trabajo de parto prolongado, cuando incluye mayor de 12 horas, 4 veces la paciente que tiene ese tipo de alteraciones tiene 4 veces riesgos para desarrollar este tipo de patología, la corionemnitis. Como también vemos los exámenes vaginales,
nulliparidad, colonización por estafilococo beta del grupo B, estreptococo beta del grupo B, vaginosis bacteriana, consumo de alcohol y tabaco, líquido amniótico teñido de meconio, monitorización interna y lo que es la anestesia epidural. ¿Cuáles son los gérmenes aislados con mayor frecuencia en este tipo de patologías? Tenemos a la cabeza el ureaplasma ureolítico. Es uno de los más frecuentes que va a estar asociado a este tipo de patología. Entonces vemos aquí las repercusiones de la infección intraamniótica. En una población, por ejemplo, esta es literatura europea, vemos que tiene una amplia predominancia por el estreptococo del grupo B. Le sigue a la cabeza E. coli y posteriormente los que son los gérmenes anaerobios. Respecto a lo que es la epidemiología, se produce en el 1 al 5% aproximadamente de los embarazos a término. En los pacientes de parto pretérmino, la frecuencia de las infecciones clínicas o subclínicas pueden alcanzar un 25%. Aquí hay un cuadro donde se ve con representación por cada edad gestacional el porcentaje, mejor dicho, el número de pacientes que presentaron infección vía amniótica, es decir, la corinemnitis, y vean que mientras más avanza la edad gestacional, el número de pacientes, o mejor dicho, la frecuencia, aumenta. Esta es la frecuencia de la corinemnitis con síndromes obstétricos y generalmente está relacionado a la presencia de lo que es ruptura prematura de membranas en un 39%, pero en la cabeza obviamente está lo que está la presencia de óbitos, un 60%. En segundo lugar, lo que es la presencia de ruptura prematura de membranas, el trabajo de parto pretérmino. También tenemos como una de las causas la presencia de preeclampsia temprana. Dentro de lo que es la fisiopatología de la corinemnitis tenemos varias vías, una de las cuales vemos la vía ascendente o también llamada vía transcervical, que es la más frecuente, dividida en 4 fases. La primera fase es una alteración microbiológica de la microbiota vaginal, segunda fase es una invasión de la interfase coriodecidual, tercera fase es una infección intraamniótica y la cuarta fase es una invasión y también una bacteremia fetal. También se puede presentar por una vía hematógena, vía transparietal, vía canalicular o por una contaminación debido a procedimientos como la amniocentesis y la pordocentesis. Respecto a lo que es la vía ascendente, ya vimos que obviamente habían 4 etapas, ya mencionadas anteriormente. Y aquí más que todo está la fisiopatología. Vemos la vía ascendente, la vía hematógena, la vía retrógrada y la vía iatrogénica. Obviamente conllevan a lo que es una infección intraamniótica, lo cual va a desencadenar una cascada inflamatoria por la liberación de endotoxinas bacterianas, que va obviamente a causar lo que es el CIRS materno y el estado de respuesta inflamatoria fetal. Esto causa lo que es una sepsis materna y o fetal con la presencia de estos interleuquinas y la mieloperoxidasa y el factor de necrosis tumoral que van a ser responsables del desarrollo de la corinemnitis. Esos son los 4 estadios que mencioné anteriormente, de manera de gráfica, y lo que es, también debemos conocer lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que tiene como definición la condición caracterizada por la activación sistémica del sistema inmunológico innato y adaptativo del bebé. Como mecanismo fisiopatológico, un reflejo de un ambiente intrauterino hostil atribuido a una etiología infecciosa como su principal causa. La inmensa mayoría de estos casos afectados tienen un parto inminentemente dentro de las primeras 48 horas de realizar el diagnóstico, y estos eventos se van a asociar al aumento de la morbilidad y mortalidad perinatal, neonatal y a largo plazo, en comparación con fetos sin inflamación, en un 78 y un 30% respectivamente, obviamente el óbito. Esta es la cascada inflamatoria que les mencioné, la representación gráfica,
que obviamente puede estar causado por varios sistemas maternos que pueden desencadenar un cuadro de bacteriemia por una diseminación hematógena. Y obviamente nos interesa cómo podemos realizar el diagnóstico. El diagnóstico generalmente es en base al uso de la historia clínica, la anamnesis, factores asociados, el examen físico, el uso de identificación de signos y síntomas y el hallazgo de laboratorio. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a nosotros? Aquí obviamente tenemos una clasificación antigua denominada los criterios de Gibbs. ¿Y qué mencionan los criterios de Gibbs? Tienen en la cabeza la fiebre materna, definiéndose con una temperatura mayor o igual a 37.8 grados Celsius, sumado a su vez dos o más de los siguientes criterios: taquicardia materna mayor a 100 latidos por minuto, taquicardia fetal mayor a 160 latidos por minuto, la presencia de leucocitos maternos, leucocitosis materna mayor a 15.000 leucocitos, irritabilidad uterina y leucorrea vaginal maloliente. Pero estos criterios de Gibbs ya quedaron desfasados también. Entonces tenemos los nuevos criterios que es de la triple I. Obviamente también las pruebas diagnósticas que se van a mencionar, el hemograma PCR, leucocitosis individuales, que ya mencionados anteriormente, la presencia de hemocultivos, monitoreos fetales para ver el estado fetal. Y entonces, aquí tenemos, voy a mostrar los nuevos criterios, ¿no? Es la clasificación de la triple I. ¿Qué menciona la clasificación de la triple I? Nosotros primero debemos documentar que la madre, la paciente obstétrica, debe tener aproximadamente una temperatura mayor o igual a 39 grados Celsius en una sola toma, o en su defecto se podría tomar dos tomas y encontrándose en la primera toma de 38 grados Celsius entre 38.9 se repite en 30 minutos la toma, y esto obviamente si permanece en 38 grados Celsius ya se documenta como una fiebre obstétrica de causa determinada. Específicamente es uno de los criterios de la triple I. A su vez, nosotros vamos a ver, ya. A su vez, la sospecha de la triple I, que me va a dar mi diagnóstico de corianamnitis, es muy aparte que uno de los criterios mayores es la presencia de fiebre materna. Tiene que tener la fiebre materna cualquiera de estos elementos. Lo menciono a continuación: la presencia de una línea de base por encima de 160, una línea de base fetal por encima de 160, que va a persistir por 10 minutos, no más de 10 minutos. Y obviamente debemos excluir que no sean aceleraciones ni desaceleraciones. Segundo, la presencia de leucocitosis materna, pero en ausencia de uso de corticosteroides, porque mencionar también que los corticosteroides tienen ese efecto secundario, causar una leucocitosis. Y en el tercer punto, tenemos la presencia de líquido amniótico purulento por el canal cervical. Este es el diagnóstico de sospecha para el triple I, y mi diagnóstico confirmado de que me va a hacer la confirmación de una corianamnitis, obviamente es la presencia de gram positivos, la presencia también histopatológica, ya sea de mayor a 30 células, y obviamente la presencia de gram positivos, como mencioné. Acá hay tres cosas que debemos mantener en cuenta: la glucosa, que tiene que ser menos de 14, gram positivos y mayor de 30 polimorfonucleares. Entonces, esto ya me hace mi diagnóstico de una corianamnitis, pero esto obviamente hasta que salgan estos resultados, mi paciente ya va a tener un estado de mayor desarrollo de esta patología. Ahora, ¿cómo trato yo? ¿Qué me dice la COG? Sacó una revisión en el 2018 mencionando un esquema terapéutico. Entonces, ellos me recomiendan el uso de ampicilina y gentamicina. Solamente ampicilina y gentamicina, a una dosis de ampicilina de 2 gramos endovenosos cada 6 horas, y gentamicina podemos hacer dos métodos de uso: con una dosis de carga
de 2 miligramos por kilo de peso endovenoso y una dosis de mantenimiento de 1.5 miligramos por kilo de peso cada 8 horas. O en su defecto podemos empezar con 5 miligramos por kilo de peso cada 24 horas. ¿Qué pasa si mi paciente está alérgica a las penicilinas? Entonces lo que voy a hacer, perdón, sí, si mi paciente está alérgica a las penicilinas, lo que voy a hacer es el uso de cefazolina y gentamicina. La gentamicina la misma dosis, pero la cefazolina lo uso en una dosis de 2 gramos endovenoso cada 8 horas. Entonces, si mi paciente es alérgica no solamente a las cefalosporinas, si mi paciente no es alérgica a la penicilina, sino es alérgica a los ingredientes lactámicos, entonces yo voy a usar clindamicina o vancomicina, pero siempre el uso de un aminoglicosio. En este caso recomiendan la gentamicina. Podemos usar clindamicina a una dosis de 200 miligramos endovenoso cada 8 horas, o en su defecto, en vez de clindamicina, usamos la vancomicina a una dosis de 1 gramo endovenoso cada 12 horas. La gentamicina a la misma dosis. ¿Qué me dice en caso de que el paciente hayamos culminado el embarazo por vía alta, es decir, por cesárea? Aquí recomiendan que se puede usar el uso de una dosis, solamente una dosis de un agente, un antibiótico que cura anaerobios, en este caso la clindamicina de 900 miligramos endovenoso. O podemos usar el metronidazol, pero solamente una sola dosis, en caso que sea una paciente con diagnóstico de corio, pero que haya sido vía vaginal, ellos no recomiendan el uso de clindamicina, no está indicado. ¿Cuáles son las conclusiones? Generalmente la corionitis muchas veces no es diagnosticada, por lo que en muchos casos no son tratados oportunamente y esto obviamente tiene un efecto negativo, no solamente para el feto, sino también para la madre. El diagnóstico precoz al tratamiento oportuno mejora significativamente el pronóstico prenatal. El síndrome de respuesta fetal inflamatorio determina un proceso de estrés fetal y los valores, ya sea de interleuquina 6, se van a relacionar con mayores índices de patología perinatal. ¿Listo? Muchas gracias.